Y yo creo que la mejor forma de no corregir a un adulto es enseñar a un pequeñito. Y además creo que los pequeñitos tienen la clave de cómo se juega el juego de la vida y la vamos olvidando. Pero la programación nos va formando y en esta formación de la programación actual que nos forma con una base de carencia que al final resulta, por eso no se cambia ni se hace mucho porque a nivel sociedad resulta, porque si no necesitas no compras y si no compras se acaba la economía de consumo y todo lo demás se sostiene de ahí. Entonces al final resulta práctico y funcional que tú creas que necesitas. Y así nos enseñaron a educar. No, pues mi papá fue el mejor papá del mundo, me respetó, me admiró, fue un caballero, un verdadero caballero. Y Tony dijo estas palabras: es un verdadero hijo de puta. Y toda la audiencia se quedó de, ¿cómo? Está diciendo que fue un buen papá y que hizo todo esto. Y ya después le dijo, puso una vara tan alta que ahora ninguno de tus novios puede alcanzar. Y ya tenemos evidencia más clara que nunca de que no funciona. Bueno, realmente la educación tradicional está diseñada para otra cosa y sí funciona. Y la verdad es que es generar empleados obedientes. Y ha funcionado desde que se creó y como se creó y esa estructura, por eso no la mueven. O sea, es increíble que los celulares hayan cambiado tanto y cada año vayan cambiando y que la educación siga igual durante tantos años. Claro que funciona para el sistema, no para el individuo. Charlando con Mariluz Anela. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer saludarles nuevamente en otro episodio más en Charlando con Mariluz Anela. Y como en cada noche tenemos siempre un invitado muy especial y hoy no es de excepción, ya que esta noche nos acompaña nuestro querido amigo Raúl Bertotti, psicólogo, y del cual es el primer fundador de la Universidad Infantil Escuela del Futuro. Gracias. Bienvenido, querido Raúl. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí y sobre todo, pues ya introducirnos al tema, porque es un tema bastante extenso y que sí nos atañe muchísimo el que podamos involucrarnos con con este episodio de vida que vivimos desde que somos niños y de la cual a veces nos olvidamos que existe, que es el despertar espiritual del niño. Pero antes que todo, que lleguemos a estos niveles, sí me gustaría muchísimo que nos dijeras, Raúl Bertotti, ¿a qué te dedicas? ¿Y desde cuándo y cómo llegaste a trabajar con niños? Actualmente me dedico a ser un recordador. Yo antes me definía como un integrador. Esto es un don que no sabía que tenía, pero que me resultaba fácil y yo creía que todos lo hacían, integrar muchas cosas para poder explicar una cosa. Hoy me doy cuenta que más que poder integrarlo es recordar. No sé qué sé las cosas, pero las sé. Hoy estoy haciendo una teoría, es una nueva teoría de la conciencia, y me doy cuenta que hay cosas muy profundas que yo no estudié en ningún lugar y no había forma de que las supiera. Y hoy me doy cuenta que eso lo estoy ocupando, que hay muchos niveles de información que a veces no escuchamos, como la parte corporal. Y bueno, pues hoy me dedico a acompañar a los pequeñitos a que liberen el máximo de su potencial, creando la primera universidad del futuro, la primera universidad infantil para los pequeñitos y logrando que realmente les funcione la educación y que sea para lo que está diseñada realmente, que es que acompaña a los pequeñitos a usar el máximo de su potencial. ¿Por qué con los nenos? Los nenes. Porque, híjole, trabajo todavía con adultos, he trabajado, ya tengo más de 20 años trabajando con adultos, y yo creo que la mejor forma de no corregir a un adulto es enseñar a un pequeñito. Y además creo que los pequeñitos tienen la clave de cómo se juega el juego de la vida y la vamos olvidando. De verdad que cuando traduje la vida como un juego y empecé a conocer las reglas de cómo se juega este juego, lo jugué mucho más sencillo. No solamente yo, sino que acompañé a muchas personas a que lo jugaran y se ven los resultados inmediatos. Ni siquiera tienen que tardarse un tiempo para que se den cuenta de cómo cambia su realidad cuando conocen las reglas. Pero me di cuenta que los más grandes maestros de este juego son los niños. Saben exactamente cómo jugarlo. Creo que nada tiene sentido si nosotros no hacemos lo que los niños nos enseñaron. Nuestro niño interno, cuando éramos pequeñitos, lo hacíamos, que era disfrutar, sin tener tantas cosas en nuestra cabeza. Y creo que desgraciadamente la educación del día de hoy, al domesticar a los pequeñitos, no educarlos, va apagando mucho eso. Claro. Y sobre todo que hay una cuestión muy importante. Cuando un niño nace sin saber. Es una esponjita que va precisamente aprendiendo con el paso del tiempo.
Y hay muchas cosas que obviamente son empíricas, como el caminar, el desarrollarse dentro de lo que son los ámbitos naturales. Pero ¿qué es lo que va pasando durante ese crecimiento y durante esas formas de irle dando, moldeando al niño desde que se va formando? Cuando empieza a identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero de forma autónoma. Cuando, híjole, es que creo que no hay una edad, pero es una pregunta muy profunda, por como la planteaste, porque cuando empiezan a identificarse con lo que creen que son, a los 7 años del primer septenio de vida forman una identidad, pero cuando empiezan a identificar qué está bien y qué está mal desde su propia sensación, percepción, muchas veces no lo hacen nunca por el programa. Y no es que no sepan hacerlo, sino que cuando nacemos inconscientes, nacemos inocentes. Una parte es la inocencia, otra la ignorancia, otra la inconsciencia, pero nacemos inocentes. Y en la parte de inocencia no hay ningún programa, no hay ningún problema que arreglar. Nacemos puros, pero la programación nos va formando y en esta formación de la programación actual que nos forma con una base de carencia que al final resulta, por eso no se cambia ni se hace mucho porque a nivel sociedad resulta, porque si no necesitas no compras y si no compras se acaba la economía de consumo y todo lo demás se sostiene de ahí. Entonces al final resulta práctico y funcional que tú creas que necesitas. Y así nos enseñaron a educar nuestras generaciones. No es que haya no hay papás malintencionados que los quieran educar así, sino simplemente les dijeron que así se educa. Y yo te voy a dar amor hasta que tú te portes bien, hasta que hagas algo, hasta que te comportes como yo quiero. Y de ahí empieza la educación. Y esta educación, más que educación, es domesticación. Vamos domesticando al pequeñito para que tenga un tipo de conducto, comportamiento que sea aceptado por la sociedad o por mí como papá, y entonces ahí yo te doy el premio que tú necesitas, que es amor. Y yo te voy a amar siempre y cuando te portes bien, me hagas caso, hagas esto, y realmente es una domesticación. El niño crece con miedo, creyendo que necesita algo, y esta necesidad hace que haga las cosas que hace hoy en día. ¿Cuántos hacen las cosas por amor? Sí. La mayoría las hace por necesidad, y de verdad cuando terminan la escuela no están emocionados por hacer lo que van a amar, por amar lo que van a hacer, sino por trabajar para ganar algo y porque creen que necesitan ese algo para entonces sentirse amados, y esto es inconsciente, o sea, no lo vemos conscientemente, a menos que lo trabajes en terapia, vas, lo observas y te das cuenta desde dónde viene, pero si no, es complicado. Hay gente que se muere sin llegar a una conciencia de estas. Claro, pero además hay una circunstancia que a mí me llama la atención, porque bien dices que los niños a los 7 años ya están identificando, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hablando del despertar, sabemos que hay niños que ya desarrollan un talento desde los 3 años de edad. Por ejemplo, talentos en el medio del arte. Saben tocar piano, ¿cómo nacieron con eso? De repente empiezan a dominar el habla desde los 2 años de edad, con un vocabulario que no entendemos el de dónde lo aprendieron, ¿no? Pero lo manejan de una forma muy fluida, mucho más desarrollado que otros niños aparentemente normales, ¿no? O sea, dentro de nuestra naturaleza de aprendizaje. En la psicología y el despertar, ¿cómo se maneja esa parte? No sé qué tan profundo quieras que nos vayamos, pero... Adelante, por favor. Aquí Vale. Este es tu programa y estamos charlando. Ok, bueno, acá en la parte científica apenas están descubriendo esto, pero ya por lo menos tenemos indicios de cómo funciona. Nosotros tenemos una capacidad mental extraordinaria, la mente es algo extraordinario, maneja información y guarda información increíble, pero no alcanza ni por poquito a la información que guarda el cuerpo. En una célula de tu cuerpo, una sola célula, la cadena de ADN que tiene una información increíble, que tienes la nariz de la tatarabuela y ni siquiera sabes. Estas memorias que nosotros tenemos desde mucho tiempo atrás, desde otras generaciones, que hoy en día podemos reflejarlas, que viene ya por parte de la genética, y hoy se sabe que no solamente tenemos esa información activa porque viene de genética, sino que se puede activar o desactivar a voluntad con la epigenética. Hoy se está descubriendo cómo hacerlo, y entonces estos talentos naturales que se ven, que vienen con el pequeñito, que nacen con estos talentos o dones, no es más que información que pudieron acceder a las personas que lo están viviendo, pudieron acceder a esta información que ya la trae cargada a nivel celular. Que esto... Claro.
lo increíble es que se puede hacer conscientemente. Podemos acceder conscientemente a esta información. Hoy conocemos caminos. No son tan rápidos como hacerlo de forma natural, pero la verdad es que siempre son seguros. Y hay sustento científico que lo respalda. Que tal vez yo no nací con el don del cantar o el don del arte, pero desde pequeñitos me abrieron una frecuencia a nivel conciencia. Mira, la conciencia es un canal que capta energía. Todo en el mundo es energía. La energía es información. Esta información, cuando es captada por una conciencia que está programada, la decodifica por este programa que trae y de acuerdo al programa la decodifica. Y así es como la entiende y la baja. Pero esta frecuencia es la que va a estar captando. Esto en psicología tiene un nombre que se llama activación reticular. Esta activación reticular es... Nosotros recibimos 200,000 millones de bits por segundo, captamos 2,000, esos 2,000 es en aquello que nos concentramos, a través de la atención, que hoy está muy perdida, la parte atencional de los niños, se vicia, se pierde. Entonces, por medio de la atención yo puedo captar una frecuencia energética y darme cuenta de eso. Si el papá es hábil y se da cuenta que el niño tiene ese talento en esa parte y lo sigue trabajando, bueno, se libera ese don, se explota y tenemos niños genios. Pero no solamente es el único, o sea, no nacen los niños. Más bien, todos los niños nacen superdotados, pero no siempre sabemos cómo activarles esas partes de esos dotes. Y hay veces que se activan de forma inconsciente o que no es porque el papá lo quiera hacer y lo logran hacer. Y bueno, ahí es cuando conocemos a los grandes portentos o los niños genios. Pero realmente todos tenemos esta información ya precargada a nivel corporal. Acabas de mencionar una palabra, un significado del cual nos gustaría que nos... Bueno, a mí me gustaría y obviamente pues al auditorio yo creo que conocer un poquito más acerca de esto que dices, epigenética. Sí. La epigenética, nosotros tenemos predisposiciones genéticas. Es decir, en la familia hay alguien con cáncer y ¿por qué si le dio a la tía, a la abuelita, pero no le dio al sobrino? Si vienen de la misma rama y traen la misma genética, bueno, porque la epigenética son campos energéticos que activan o desactivan, en este caso, genes. Esos genes, o sea, sí tiene la predisposición para el cáncer, pero no fue activada porque el campo energético es como una célula madre. La célula madre, ¿cómo sabe convertirse en riñón cuando va al riñón o en corazón cuando va al corazón? No es... bueno, la célula madre en particular trae la información completa del cuerpo, pero es el campo el que hace que se active esa parte específica. Estas investigaciones ya están, o sea, ya tenemos, por ejemplo, Bruce Lipton, La biología de la creencia, tiene un libro increíble que habla respecto a esto, acerca de cómo este campo energético activo o desactiva. Por eso es que podemos estar expuestos al COVID o a otros temas, no sé si decirlo, pero bueno, a otros temas. Dos niños iguales están frente a otro niño que tiene contagiado de alguna cosa, ¿y por qué uno se enferma y el otro no? ¿Qué cambió? Claro. Y hoy a nivel físico decimos las defensas y todo esto, pero sí, y esto sí y no. En primer lugar, se activan por la parte energética. Todo es energía. Hay energía que no se observa, como la parte de conciencia sigue siendo energía, el pensamiento, el sentimiento. El sentimiento es cuando la energía la catalizamos a nivel corporal y la vamos materializando en acciones y las acciones traen resultados. Hoy tenemos una taza, esa taza antes fue un pensamiento que era inconsciente, después lo hace inconsciente a través de la atención, pasa, siento que lo puedo hacer, empiezo a quererlo crear, mis acciones generan resultados que genera la parte material, que es energía más densa solamente o energía más sutil, pero todo es energía. Y que finalmente, bueno, en estos aspectos el niño está más vulnerable, por ejemplo, en estos casos a lo que es la influencia de las energías. Sí, sí. Para empezar, tiene millones de neuroconexiones el pequeñito antes de los 7 años. O sea, su cerebro es increíble y está recibiendo todos los estímulos externos. Pero desgraciadamente muchas veces no cuidamos esos estímulos. Claro. Y estos estímulos que tienen, en lugar de potenciar todos los dones que ella trae, muchas veces se los apagan. Y es cuando el niño realmente no es que tengamos que despertarlo en ningún nivel. Más bien es como mantener esa parte natural que ya tiene y no dormirlo, porque eso es justo lo que hacemos sin ser conscientes. Vamos durmiendo a la niñez pensando que necesitan cosas, que para empezar que necesitan quedar bien conmigo y que yo le voy a dar amor hasta que haga lo que yo le mando. No le hacemos sentir y pensar que lo que yo siento por él es incondicional. Te puedes portar mal y te voy a seguir amando. Y si te regaño es porque te amo. No es que evitemos regañarnos ni decirles, es simplemente que nosotros usemos la conciencia para acompañar a que los niños desarrollen su propia conciencia. Tú estás tocando un punto bien importante, porque yo creo que también tiene que ver, como bien dices, la energía de las palabras y cómo direccionamos
nuestra información, nuestros mensajes hacia los niños. Porque aquí es donde nace, ponte la chamarra porque te vas a enfermar. Entonces estamos haciendo un señalamiento y estamos, de forma hasta incluso puedo decir que inconsciente, estamos demandando alguna situación de cambio de sistema en su organismo por mi temor a que mi hijo se enferme, y entonces yo prácticamente le estoy mandando una energía negativa. Sí, esto ya se explica hasta en la parte cuántica. Híjole, está bien impresionante esto. Para empezar, tenemos acuerdos, y estos acuerdos son acuerdos invisibles que vamos manejando. El libro de los 4 acuerdos nos dice algo así, en donde puedo hechizar con mis palabras, porque realmente es una frecuencia energética que yo envío y que se guarda en el programa del pequeñito en forma de creencias y que cree lo que le estoy diciendo. Y esa creencia activa la enfermedad. Y ahí viene la parte genética de por qué se enferma y no se enferma. Porque ahí ya, bueno, hay muchas ramas ya, muchas técnicas, como la biodecodificación, en donde muchas alergias vienen de que los papás son sobreprotectores. Y es que al ser sobreprotectores tienen que estar cuidando, y entonces los niños se cuidan de más y generan alergias, y esto se genera desde la energía de los papás, desde el miedo de los papás. A veces ni siquiera tenemos que decírselos. El simple hecho de que yo lo emita se llama frecuencias límbicas. Esta frecuencia que nosotros emitimos, el corazón emite frecuencias, el cerebro emite frecuencias, y llega hasta metros de distancia y se envuelve, obviamente, las personas que están más cerca de nosotros en esa misma frecuencia. Y cuando son pequeñitos, la conciencia, la energía alta siempre gana, y si la energía del papá es más alta, pues se engloba la energía del pequeñito, y sin ser conscientes los papás podemos enfermar a los pequeñitos, pero no solamente enfermarlos a nivel físico, que sería lo de menos, sino que los enfermamos a nivel psicológico y durante muchos años, y los niños creen que son malos porque mamá les dijo que no eran buenos desde que eran pequeñitos. Se lo guardaron como el programa y ahora se ejecuta el programa desde ahí, y bueno, ahí tenemos un gran tema. Fíjate qué interesante y qué importante, sí. Porque sí es a veces condenatorio, como bien dices, y perdón por usar esta expresión, pero es un poco fuerte en el sentido propio de condenar a nuestros hijos a vivir una dramatización de su vida dentro de una programación ya prácticamente estimulada a través de lo que el adulto vivió. Claro. Y no le permitimos ser. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer los adultos para que de alguna manera nuestros niños empiecen a tomar conciencia de su propio ser para ser, y que se vayan desarrollando con una entidad más sana, no de acuerdo a lo que nosotros vivimos? Yo creo que tiene que ser un aprendizaje desde nuestra participación, ¿no? Sí, yo creo que empieza, no podemos enseñar lo que no sabemos ni dar lo que no tenemos. Claro. Si yo no lo conozco y no lo sé, ¿cómo se lo enseño al niño? O sea, ¿desde dónde, desde qué experiencia y cómo lo logro entonces obtener yo? Y yo creo que es más sencillo empezar a mirar hacia adentro. Dicen que el que mira hacia afuera duerme y el que mira hacia adentro despierta. Y justo esta parte del despertar tiene que ver con mirarme a mí. Cuando yo me empiezo a mirar, pasan cosas increíbles. O sea, es increíble que hay cositas. Hace poco platicaba con una amiga de cuando tú te tocas la nariz, ¿en dónde sientes el toque? ¿En la nariz o en el dedo? Porque va más rápido la nariz al cerebro que del dedo al cerebro, y además, ¿por qué no lo sientes diferente? Porque hay milisegundos de diferencia en donde se siente. Pero ¿desde dónde somos conscientes? ¿Desde qué estoy siendo? Yo hasta los 20 años fui consciente de a qué sabían las cosas y cómo poder nosotros procesar el sabor en la boca. Me di cuenta que no había sido consciente ni cuando mastico. O sea, me di cuenta cuando empecé a masticar un taco de carnitas, recuerdo muy bien ese día, en ese taco, me di cuenta en qué parte de la lengua está lo dulce y en dónde lo salado, y cómo el paladar lleva el sabor a todo lo demás, y cómo justo antes de tragar es cuando más me gusta, y por eso quiero tragar más y más y más, pero puedo no tragarlo y regresarlo y volver y me sacié con un taco. Y me pareció increíble y dije, ¿cuántas cosas no observo? ¿Cuántas cosas no soy consciente? No soy consciente de que el que respira, a ver, ¿estoy respirando yo? ¿Yo elijo respirar? Y si elijo respirar, ¿cómo lo hago? ¿Elijo digerir? ¿Lo estoy digiriendo yo? ¿Ese yo que estoy observando es el yo que soy? ¿Es el yo narrador que está narrando esta historia que creo que es real? ¿O es el yo inconsciente? ¿Y sí soy ese o no soy ese? Y estas preguntitas que muchas veces no nos hacemos es justo lo que nos empieza a llevar a despertar y a darnos cuenta de la verdad. Porque hay muchas cosas y muchas opiniones y muchas teorías, pero al final la verdad está dentro de nosotros. Cuando nos volteamos a observar a nosotros, cuando el reflector dejamos de observarlo afuera y volteamos a verlo hacia adentro, es cuando podemos realmente cuestionarnos. Y claro, cuando nos cuestionamos vienen las respuestas desde dentro, y
y esta sabiduría interna que nosotros tenemos, esta información ancestral que cargamos a nivel genético, informacional, la podemos empezar a activar. Y eso es como recordar, somos recordadores. Ahora estoy recordando lo que ya sabía mi ancestro, o muchas generaciones, o otras vidas, o como les quieran llamar, pero al final es información, energía, que llega a mí por algún lado y estoy accediendo a esta información. Y los niños de forma natural acceden a esa información, pero los vamos nosotros limitando muchas veces por el programa que vamos llevando. Hay una gran diferencia entre lo que es la educación, ah, digo, las educaciones generacionales siempre van cambiando, ¿no? Y, y sobre todo por la evolución tecnológica, que esa es la que prácticamente nos ha invadido Sí. y como tú bien lo acabas de decir, nos mantiene distraídos. Y Sí, distrae, sí. y esa distracción se las hemos sometido prácticamente a los niños cuando están chiquitos, desde que les permitimos ya el uso de un celular, de una tablet para los jueguitos, o ya de plano estar dentro de una pantalla para jugar el Xbox, ¿no? Yo recuerdo bien de que por lo menos en mi generación disfrutaba mucho jugar a un bote pateado, Sí. de jugar las traes con mis amigos, ¿no? O saltar la cuerda. Resorte, stop, ni un paso más, tantas Exacto. cosas. Entonces, aquí hay una diferencia muy marcada, una línea Sí, muy delgada. sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora con nuestra niñez actual? Con un poquito de comparaciones, dicen que son malas las comparaciones, pues yo creo que son, ahorita sería muy asertivo el tratar de tomar un poquito la comparación de nuestra generación a este, pues no sé, ya no consideremos, no sé, a lo mejor hace unos 50 años atrás. Yo creo que ahorita la niñez, la parte atencional está secuestrada. Para empezar, porque es la moneda de cambio más valiosa allá afuera. El oro no es lo más valioso, es la atención. Hoy en día todas las marcas se pelean por nuestra atención y por eso crean muchas cosas gratuitas, como cosas que usamos a diario, como cosas que nos conectan y que nos dan y que son maravillosas, pero al final lo que quieren es nuestra atención, porque es valiosísima y de verdad se pelean. Hay millones de dólares que se están gastando para saber cómo captar más la atención de las personas. Desgraciadamente se logra a través y, de manipular el cerebro a través de la dopamina, y si ya vamos a términos Claro. ya información cómo se maneja, la dopamina es la hormona del placer. Ujú. Entre más dopamina, menos serotonina, la hormona de la felicidad. Y nos dan tanta dopamina, cada vez que tienen interacción con un celular hay dopamina. Y esta dopamina literal es igual de adictiva que la cocaína. Entonces hacen a los cerebros adictos, más en los pequeñitos, y todo esto que los niños hoy se hacen adictos a los celulares, a los videojuegos que están en pantallas, que antes no ocurría porque no sabían la moneda de cambio tan valiosa que es la atención, y hoy sí lo saben, pues secuestran la niñez. Y mira, no es casualidad que los que están creando todo esto, los hijos de las personas que crean todo esto, no tienen celulares, no van a escuelas que tienen la parte digital activa, porque se dan cuenta del daño tan tremendo de que hacen al cerebro a nivel cognitivo, disociación cognitiva, hacen cosas tremendas y de verdad te vuelves loco, te vuelves adicto, y es bien complicado para el cerebro maduro. Ahora imagínate para el cerebro de un pequeñito lidiar con esto. Y en esta parte de la atención pues se va absolutamente todo, y la generación que vamos a tener, los problemas con esta generación que estamos descuidando en esta parte, porque también no es que queramos, sino no sabemos, híjole, van a tener repercusiones muy graves en un futuro. Sí, por supuesto. Además de que ya lo está viendo, ¿no? Ahorita la psicología ha avanzado mucho y ya incluso ha tenido una carpeta enorme de, de encontrar muchos síndromes Ujú. Sí, dentro de lo que es la sí. psicología en los niños, ¿no? Y luego muchas ocasiones no sabes si realmente es acertado calificar ciertos comportamientos de los niños, porque digo, es muy arriesgado, pero finalmente es ciencia y es estudio a lo que los ha llevado a, a tener ciertas connotaciones en relación de el niño tiene, no sé, síndrome de atención retardada, el niño es índigo, hay diferentes tipos de ser niños índigos, en fin, en esta, en esta cuestión de la psicología y en el despertar, ¿cómo se maneja también esa parte? Porque yo creo que a veces pasa cuando uno va calificando ciertos aspectos, o que es hiperactivo, ¿no? El niño, o sea, ciertos aspectos en materia del conocimiento
de tratar de entender al niño como tal. Y si se comporta de una manera diferente, quiere decir que el niño necesita terapia. Entonces, ahí cómo uno lo desarrolla. Es que aquí como ha avanzado la ciencia y la psicología, como bien lo dices, se descubren muchas más técnicas de poder diagnosticar, observar, catalogar, categorizar. Y aparte, bueno, no es casualidad que en los últimos 10, 20 años haya aumentado 2000% los casos de autismo. El espectro autista, que aparte se dan por muchos casos, ¿no? Que la falta de atención, que claro que va a haber falta de atención y concentración, pues no entrenamos la atención de los pequeños, al contrario, la descuidamos tremendamente al prestarle un celular. Un celular literal es como es deshacer su cerebro, la corteza prefrontal se daña, la amígdala no trabaja, las emociones no las pueden controlar, la razón se desconecta, entre muchas otras cosas. Entre más pequeñitos, más daño les hacemos a los pequeñitos al prestarles estos dispositivos, pero se mantienen calmados, ya no nos molestan, están ahí. Además, hacen la tarea ahí, la ocupan para tecnología y todos los niños lo ocupan, y como todos los niños lo ocupan, pues no pasa nada. Y bueno, sí es adictiva, pero ¿qué pasa? Le doy un poquito de cocaína a mi hijo mientras trabaja y haga la tarea. Bueno, exagero un poco, pero la verdad es que es de cuidado esto, porque sí está generando muchas cosas. Para empezar, en nosotros querer tener un patrón de conducta específico de acuerdo a lo que se pensaba o se piensa que tiene que ser un niño, porque hay un exceso de información hoy en día, y aparte no hay una información verificada, viable, veraz, que podamos confiar 100%. Yo observo un video y digo, mi hijo es hiperactivo y está mal, y entonces ocupa terapia, y entonces tengo que cambiar a mi hijo porque está mal. Y ese es el principal problema de por qué los niños se duermen, porque no los validamos como son. Un niño no se siente amado como es. Un niño tiene que cambiar lo que es porque siente que lo que es no le agrada a papá y a mamá, y desde ahí empieza a apagarse o a dormirse. Este despertar que estamos llamando y estamos abordando el día de hoy, justo empieza ahí. El papá no lo observa, lo quiere cambiar. Mira, si un niño llora, hay varios ejemplos, ¿no? A ver, un niño lloró porque una niña en la escuela le dijo que era gordito y que no quería bailar con él. ¿Qué hago yo con papá? Digo, bueno, pues es que tengo que trabajar su autoestima, y que le digo, no llores, tú no tienes por qué llorar. O sea, la niña es la que está mal, tú no tienes que llorar. Mira, tú tienes que ser fuerte, hacer tal, tal, tal. El niño se siente rechazado en la escuela porque la niña le dijo que no lo quería. Y luego va con la mamá y la mamá también le dice que no tiene que llorar y se vuelve a sentir rechazado. Entonces el niño ya no sabe para dónde correr, qué hacer, está mal, qué hago, vuelvo a nacer. No, mira, yo soy de esos niños maltratados. Soy ese niño que tuvo una vida en la niñez muy brutal, muchos tipos de abusos viví, y yo daba gritos de auxilio que nadie escuchó, de verdad, y nadie escuchó. Y esta universidad infantil que hoy nace, y esta metodología que ocupo hoy, es honrar y hacer algo por mi propio niño que sufrió tanto, haciendo algo al llamado de los pequeñitos que no están siendo escuchados actualmente, y hablarle a los papás y poder descubrir a los niños sus talentos, sus dones, la parte esencial que realmente son. Ahí en la escuela nosotros no tenemos a ningún niño igual, no podemos trabajar igual con cada niño es diferente, y así como diferente es, tiene que aprender de forma distinta. Hoy en día ni siquiera cuando son papás se dan cuenta que no son iguales los niños, y si le compran a uno, le compran a los dos, me llevo a uno, le llevo, porque si le doy a uno, a los dos, y no son iguales, las reglas se ocupan cambiar, la estructura, todo, porque es un niño diferente. Y si yo te amo como eres y no tienes que cambiar lo que eres porque así te amo, sí puedes aprender, no digo que vivas así como animalito y lo hagas, no, pero no tiene que ver con el amor. El amor siempre va a ser incondicional. Yo te voy a amar, seas lo que seas, hagas lo que hagas. No tienes que quedar bien conmigo ni cambiar, pero sí puedo acompañarte a que por ti hagas las cosas. Y que esto que hago es por amor, y que no va a cambiar que te ame más o menos si haces o no haces lo que te estoy obligando a hacer. Y desde ahí los niños obtienen más autoestima, se sienten queridos, se sienten valorados, y cambia muchísimo desde cómo ellos empiezan a regularse, cómo empiezan a quererse, a amarse, y desde el amor propio es que empieza realmente el despertar, o evitamos que se duerman. ¿Cómo canalizan ustedes? Y a lo mejor es una pregunta un poco fuerte también, porque sí me interesa mucho saber esta parte de una labor tan importante que está haciendo la universidad infantil. En el trabajo del niño, en su estabilidad emocional, y que se mantenga, porque al final de cuentas pues estamos viviendo dos parámetros de vida, tanto escolar como de familia. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para que los mismos padres canalicen su sistema y que lo continúen en casa? Porque imagínate, nada más es como acabas de moldar un jarrón precioso y de repente llega a casa y ¡pum!, lo dejan caer.
Sí. ¿no? Es capacitación constante y apertura de conciencia con los papás. De hecho, yo creo que el mayor reto es trabajar justo con los papás. Porque sí, ahí cuidamos mucho la parte emocional. Tenemos un resguardo emocional, un rinconcito en donde los niños van y platican con la Miss. Terapia psicológica cada semana con los pequeñitos. Algo que los adultos no hacemos o no hemos hecho en toda nuestra vida, o una vez o 3 veces en el psicólogo. Los niños lo hacen cada semana y además lo aman, les encanta, sacan todo lo que traen, saben que la maestra los protege, los quiere, que lo que hace que hagan no es porque no los quiere, no les obliga a hacer la tarea y que no salgan al receso porque no los quiere, sino que les explica, los motiva para qué los hace y es porque los quiere, y eso cambia la relación con la maestra. Pueden sacar lo que traen, todo lo que no dicen en casa, todo lo que se guardan, se tragan, ahí por fin lo sacan, lo liberan, y eso hace que de verdad los niños, mira, un niño emocionalmente dañado no aprende. Un niño ocupa sacar la parte emocional, sanarla. Y los papás hoy en día, ¿cuántos? Les preguntaba, hoy tuve junta con mis papás y justo les decía, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron una limpieza emocional? Porque nos bañamos a diario, cada 2 días, tercer día, no sé, pero la última vez que te hiciste una limpieza emocional, ¿cuándo fue? ¿Y qué tan importante creemos que es? Porque mi parte emocional afecta a mi pareja, a mi entorno, a mis hijos, a toda mi familia. ¿Y qué tanto estoy trabajando en eso? O sea, ¿cuánto realmente estoy limpiándome? Hay entrenamientos para los papás, literal, entrenamientos fuertes, profundos, con psicoanálisis, psicología, semiótica, neurociencia, para que ellos vivan estas experiencias, saquen todo lo que traen y desde ellos puedan acompañar más fácil a los pequeñitos. Porque sí, hacemos el jarrón tan bonito y llegan a casa y pues, ojalá que lo mantengan. Y esa es la labor titánica que más yo creo que es lo más complicado que tenemos como reto, como universidad infantil, ahí en Unicrea, lograr hacer conciencia en los papás y que los papás lleven justo este mismo ritmo. Porque aparte, en la escuela tradicional no se maneja, no es como algo tradicional, y mantener esta estructura con los niños en casa, yo creo que ha sido nuestro mayor reto. Identifican ustedes cuando, digo, ha de ser muy notorio cuando llega un niño con un problema que hay en casa. Sí, es muy claro. Es Mira, nosotros nos damos cuenta de cómo trabajan, cuánto apoyo tienen, cuánto acompañamiento psicológico por el desarrollo de los pequeñitos. Los niños son increíbles. O sea, un niño, el transparentes. avance que tiene, el potencial que desarrolla es increíble. Y nos damos cuenta cuándo sí se está llevando en casa y cuándo no. O sea, sí podemos identificarlos, tenemos nuestros agendas en donde diario se les escribe a los papás qué está ocurriendo con los pequeñitos en la parte emocional, en la parte académica, en la parte conductual. Diario estamos nosotros en contacto con ellos y estamos diciéndoles cómo están trabajando, se les hace peticiones que nos firmen lo que están observando y cómo lo están trabajando en casa. Les mandamos, tenemos un espacio que se llama ahí se me fue, blindaje emocional. En este espacio de blindaje emocional es un grupo de WhatsApp en donde trabajamos esto con los papás, Muy bien. en donde les vamos dando herramientas, tips, pláticas para que se aperturen de conciencia y puedan ir trabajando lo mismo que estamos haciendo también en casa. Ya lo tienen súper bien estructurado y bien pensado, porque sí es una gran responsabilidad. O sea, reitero mucho esa parte, porque muchas ocasiones hasta los mismos padres pueden sentirse atacados de rebasarse o sentirse rebasados, no rebasarse en sí, sino sentirse rebasados en la educación. Y en una educación laica o escolar puede incluso hasta llegar a albergar en cierta seguridad al niño que demuestra cierta, a lo mejor, rebeldía con los padres, ¿no? ¿Ha pasado eso también, de que los mismos padres se sientan rebasados por el despertar del niño, de que ya tenga cierta condición de seguridad? Sí, ahí es mucho el pensamiento crítico. Un niño con pensamiento crítico no se queda con la opinión, la pregunta, la cuestiona, te dice por qué, y eso es muy valioso. Lejos de que los papás se sientan atacados o se enojen, es hacerles conciencia de la importancia de cómo su hijo es tan inteligente que pregunta, que indaga, que desafía, y nosotros no queremos un niño obediente. La obediencia viene del griego obey, que significa someter. No queremos formar niños sometidos, y eso se les dice a los papás desde que los ingresan allá a la universidad infantil, que justo se despierta esto y cambia ahí el concepto de los papás cuando ellos se dan cuenta de que eso es parte del desarrollo y que está bien.
no que rebasen los límites los pequeñitos, porque aparte les enseñamos a que los enseñen la parte de disciplina. La disciplina tarde o temprano vence la inteligencia. Es increíble la disciplina, no funciona mucho el proceso que hay detrás de lo que están haciendo en casa. Y les enseñamos a los papás cómo irlo llevando, porque lo trabajamos primero en la escuela, les vamos diciendo y los vamos acompañando cómo hacerle en casa para ir de la mano en conjunto y de verdad desarrollar el máximo potencial de cada pequeñito. Sí, porque al final de cuentas, yo creo que dentro de esa misma sistema de avance en su educación, yo creo que los niños están entendiendo de una forma más, de acuerdo a lo que es la transparencia de su desarrollo, del hecho de poder tocar, de poder irse formando sin ningún temor a. Pero cuando existe que el mismo niño se crea sus propias frustraciones, porque en esa parte también los niños a veces tienden a sufrir por alguna consecuencia que algo a ellos mismos les produce ese sufrimiento. Es decir, una ocasión, te voy a poner un ejemplo, una ocasión a mi hijo se le cae el vaso de leche. Y entonces él inmediatamente en automático empezó a estresarse y empezó a llorar. Y le digo, ¿y por qué lloras? Porque se me cayó la leche. Le digo, pero no pasa nada, ¿te mojaste? No, pero se me cayó la leche. Le digo, no pasa nada, hijo. Ahí tengo más leche, te vuelvo a servir, párate, vamos a limpiar y ya, santo remedio. Pero la angustia, el querer llorar porque se le había caído la... Y a mí me sorprendió muchísimo porque quiero decirte que, bueno, en esos procesos de por lo menos de mi formación con los muchachos, si a ellos se les rompió un vaso, no te cortaste, no, ok, vamos a barrerlo, ni modo, se cayó, es un accidente, ¿no? Pero ellos mismos se creó de repente una película de terror cuando se le cayó la leche. Entonces yo me quedé pensando, híjole, eso se lo provoqué yo, siendo que no fue así, o el mismo niño se angustió por un antecedente o una causa que de alguna manera le provocó esa frustración de momento. Sí, ¿no? mira, la verdad es que la sociedad está diseñada para nosotros aprender a merecer. O sea, no vales hasta que demuestres lo contrario. Y ellos el error lo tienen considerado como algo negativo, de forma natural. Y entonces cuando hay un error en ellos mismos, eso hace que se cuestionen y se autoflagelen. Ahora, ¿está mal? No. Yo lo aprendí con mi hija muy temprano, porque tenía 3 añitos, recuerdo perfecto el lugar, se cae, íbamos a cagar nuestro perrito, se cae y se raspa. La verdad es que fue una raspadita muy sencilla desde mi conciencia, yo sin indagar todavía en esto. Y la levanto y le digo, mi amor, no te pasó nada. Y me recuerdo perfecto que me dijo esto, papá, sí me pasó nada, me dijo. Y yo dije, o sea, ¿cómo estoy yo minimizando lo que le pasa? Y no quiero que experimente el que llore o el que se frustre o el que se enoje. Y justo a través de trabajar en esa emoción, en ese momento, es como lo aprende. Yo no puedo evitar que los niños pasen por eso, que pasen por eso. Yo les aliento a los papás que dejen que se frustren, que dejen que se enojen, que dejen que hagan su berrinche y que justo en ese momento les enseñen a trabajarlo. No o sea, no puedo enseñarle a nadie a nadar solamente conceptualmente si no se mete al agua. Tiene que experimentarlo, vivirlo, estar en ese ambiente para aprender a trabajarlo. Entonces es una bendición que se frustren, que se enojen, que vivan esa experiencia. Y muchas veces como papás le decimos, no lo vivas, no lo pases, quítate eso y mira, concéntrate en hacer esto. ¿Por qué no deberían vivirlo? ¿Por qué no deberían pasarlo? ¿Por qué no van a aprender justo? Es lo que están viviendo ya, la frustración o el enojo o el llanto. Ya lo viven, bueno, que aprendan de eso. Y ahí es justo cuando nosotros acompañamos a que aprendan. No los evitamos, no les dejamos que eviten eso. Si se caen, que se caigan y estamos ahí para acompañarlos y limpiarles. Pero justo a través de que se caigan van a aprender, porque es su propio camino. Y yo digo muchas veces que a veces metemos nuestras cochinas manos en la grandiosa obra del universo, del Señor, de Dios, porque el proceso es natural y es tan hermoso que cuando nosotros aprendemos a que no somos guías porque no conocemos el camino de nuestros hijos, sino simplemente sus acompañantes, los acompañamos desde el amor, creo que es la mejor forma de darles esa... Mira, no hay forma de ser un buen papá, no hay forma de ser un buen papá. O
O sea, hay miles de formas que te vas a equivocar. O sea, esto lo aprendí con Tony Robbins está en Netflix este episodio, los invito a que lo vean. De repente una persona dice, es que mi papá fue el mejor papá del mundo, tenía problemas con sus parejas porque había cambiado varias veces, y decía que su papá le dijo, ¿cómo te trató tu papá? Le pregunta Tony a la chica. No, pues mi papá fue el mejor papá del mundo, me respetó, me admiró, fue un caballero, un verdadero caballero. Y Tony dijo estas palabras: es un verdadero hijo de puta. Y toda la audiencia se quedó de, ¿cómo? Está diciendo que fue un buen papá y que hizo todo esto. Y ya después le dijo, puso una vara tan alta que ahora ninguno de tus novios puede alcanzar. Y entonces eso está afectándote a ti y a tus parejas porque tú estás buscando a tu papá en ellos. Y entonces esta parte de querer ser buen papá realmente no te está funcionando y no hay forma de que te afecte de una u otra forma. O sea, cuando descubrí esto dejé de querer ser el mejor papá y hacer las cosas correctas y aprender a equivocarme junto con mis hijos y asumir las equivocaciones y vivirlo y experimentarlo, porque para algo ya está viviéndolo. O sea, ¿para qué me agobio de que ya está pasando por eso? Mejor aprendo desde ahí. En la universidad, además de trabajar con todo lo que es la cuestión del despertar, también existe una fase que es la neurociencia, en la cual nos gustaría muchísimo, en primer lugar, que nos dijeras qué es neurociencia y cómo la trabajan con los niños. Para empezar, es algo que me apasiona. A mí me encanta trabajar con la parte de comprobación de cómo funcionan las cosas, en este caso a nivel cerebral, que son las neuronas, viene de ahí el término neuro, porque las neuronas son las células cerebrales que tienen conexiones y que cuando las han investigado pueden encontrar muchas cosas. Y entonces cuando nosotros aplicamos la neurociencia, que es la ciencia a nivel cerebral, que al final el cerebro es el órgano que absorbe la información, la decodifica, la codifica, la interpreta y crea la realidad. Hace todo eso el cerebro. Entonces, si entiendes este proceso, se abren unas posibilidades infinitas en la parte de la educación. Literalmente, o sea, cambiamos. Si nosotros entendemos, por ejemplo, las maestras, todas mis maestras están estudiando el diplomado en neuroeducación, todas. Una vez a la semana. Esta parte de estar estudiándolo constantemente nos mantiene actualizados. No podemos estar enseñando cosas del pasado para niños del día de hoy. Claro. Y el proceso educativo para que pueda aprobarse y hacer una reingeniería del cambio y cambiar la educación, bueno, tarda añísimo. Estamos atrasados años a nivel educativo con tecnologías increíbles. Y bueno, estas investigaciones actuales que salen mañana, ¿por qué no aplicarlas el día de pasado mañana? ¿Por qué esperarnos hasta 5 años después que se puedan aprobar, que se hagan y que ya cuando mi hijo tiene la mayoría de edad ya no me funciona? Entonces nosotros en este punto vamos a la vanguardia. Me encanta seguir estudiando la neurociencia, estudiarla constantemente. ¿Y cómo la podemos meter en los pequeñitos? Bueno, para empezar, cuando tú sabes cómo funciona el cerebro, cómo se programa el cerebro, cuál es la realidad. Hoy les preguntaba a los papás, si un niño estuviera aquí viviendo y este fuera su mundo, ¿el niño podría ser feliz? Y había respuestas divididas, unos decían que sí, otros que no. Y bueno, la respuesta es que si su conciencia es este mundo y este mundo es el suyo, ¿por qué no podría ser feliz? Tal vez si hay una hormiguita se divierte más, tal vez si hay una hormiguita le da miedo, no lo sé, pero dentro de su mundo es lo que conoce y es lo que hay en su rango de conciencia. Si yo evalúo su experiencia desde mi conciencia, voy a tener una evaluación totalmente distorsionada, porque no es la misma conciencia que tengo yo aquí que conozco los juegos con el que no conoce los juegos. Por poner un ejemplo, cuando conoces tú esta parte de neurociencia, puedes acompañar a tu hijo, en este caso nosotros como formadores, como neuroeducadores, los acompañamos de una forma totalmente diferente. Saber cuál es el proceso, cómo están ellos cargando su programa desde ahorita para empezar. A ver, tenemos nosotros una vez a la semana más o menos una fiesta. Y muchos pueden pensar, ay, ¿por qué? Pues al final queremos que los niños sean felices, pero no importa, no importa que sean felices. Si nosotros ocupáramos esta tecnología como la neurociencia en la educación, cambiaríamos vidas, que es lo que estamos haciendo nosotros. Número 1 de ventas en el mundo, la empresa que más vende, que es FEMSA, a nivel global usa esta neurociencia para neuroasociar en el subconsciente colectivo de las masas por qué la Coca-Cola debería ser tomada. Sabemos que engorda, descalcifica, tiene mucho azúcar, hace daño, etcétera, etcétera, pero ¿por qué se nos antoja la coquita? Bueno, aquí en México la mejor época del año es diciembre. En diciembre, que hay aguinaldos, que hay unión familiar, que hay vacaciones, que hay muchas cosas. Hubo una época en donde, si recuerdas, nos bombardearon de trenecitos, esferas, arbolotes, osos, etcétera, etcétera, y quedó asociado en el subconsciente colectivo. Se llama la ciencia del condicionamiento neuroasociativo. Y así funciona nuestra vida. O sea, cuando tomas la cerveza,
no sabe bien la primera vez. O sea, no hay quien tome la cerveza y diga, ay, qué rica, sabe amarga. ¿Por qué después hay gente que la ama, no la deja ir, la quiere con él para siempre? ¿Cambió el sabor de la cerveza? No, cambió la asociación que tengo con la cerveza. Ya no significa la cerveza tomar algo amargo, ahora significa unión, amistad, relajación, etcétera. Esta asociación la hago de forma inconsciente y si yo conociera el proceso de mi cerebro, cómo lo hago, podría usarlo a mi favor. El cerebro trabaja para evitar dolor y acercarse al placer. Siempre le gusta lo fácil, está diseñado para que nosotros nos mantengamos con vida y si nosotros ocupamos esta parte, claro que va a ser más doloroso hacer la tarea que no hacerla. O sea, es más placentero jugar celular que hacer la tarea, pero puede resultar más doloroso no hacer la tarea porque esto resulta en una consecuencia que no le gusta al niño y en este caso hacer la tarea es lo más placentero. Entonces usamos la misma ingeniería del cerebro para ahora que el niño quiera hacer la tarea sin tenernos que meter en tantos conflictos. Entonces esta ventaja y muchísimas otras, muchísimas, de verdad no podría enumerarlas, nos da el conocer la neurociencia y aplicarla en la parte de la educación. Un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo rápido. Si yo le digo al niño, cómete la sopa, bueno, cómete la carne, cómete el guisado, cómete esto y yo te doy el postre. Yo pongo, para empezar, el niño no va a comer esto porque quiera comerlo, sino porque lo que quiere es el postre. Además, asocia dolor con esto que está comiéndose, no le gusta comerlo, pero tiene que comérselo y aparte lo está negociando con algo negativo, pero al postre lo está asociando con algo positivo. Hay personas que lo han aplicado y que lo han hecho y que va así, ¿no? Mira, si no te comes esto no te voy a dejar comer las verduritas. O sea, las verduras es el premio. Y si tú cambias la neurasociación que tiene el niño con las verduras, el niño va a querer después verduras. Y entonces esto hace que ya no tengamos que estar peleando con el niño constantemente si nosotros trabajamos con una neuroasociación correcta. Hay un proceso que si lo entendemos es maravilloso. Platicábamos hoy, justo en la junta, de un niño que ama las multiplicaciones y otros niños que las odian. Y cuando les pregunto a la mamá para que me puedan creer, les digo, no es mi casa, no es que yo me lo invente, vean los datos. Aquí la mamá, de repente resultó que en el grupo en el que están de papás, la Miss dijo, llegamos a un acuerdo como equipo que quien no trabajara eran multiplicaciones, ¿no? Y sabemos que a muchos no les gustan las multiplicaciones y salió la mamá, dijo, a mi hijo ama las multiplicaciones. Y ya le pregunté, explíqueles el proceso. ¿Nació amándolas? ¿Nació un genio para la parte numérico-matemática, lógico-matemática? No, decía, lloraba, no quería, y ya estaba aburrido. Haz multiplicaciones. No quería hacerlas, era un proceso tedioso, aburrido, complicado, se enojaba, se frustraba, pero al final la mamá no desistió, no quitó el dedo del renglón. Lo que pasa es que el cerebro quiere siempre lo conocido, busca lo que no le desgasta energía. Por eso ven las películas los niños una y otra y otra y otra y 20 veces porque ya la conocen. Entonces el niño llegó a un momento, y eso es cuando no nos rendimos como papás y conocemos esta parte de neurociencia aplicada en la educación. Si el niño llega a un número de veces tal que hace que las multiplicaciones se hagan fáciles, ahora el cerebro quiere hacer multiplicaciones y asocia placer con hacer multiplicaciones. Algo que es impensable para la mayoría de los papás. Se logra porque el proceso de formación del cual está llevando la mamá al hacer la tarea, no es que siente hacer la tarea, ¿para qué quiero la tarea? Quiero el proceso que está formando, que se enfrente a la frustración, que no se salga por el camino fácil, que pueda concentrarse, que trabaje con todo esto que lo está formando, desde la psicomotricidad fina, la parte de maduración cerebral con ese tipo de actividad, la repetición constante para generar una carretera neuronal. Una vez que yo como papá conozco esta parte, entonces puedo decir, híjole, es lo mejor que le estoy haciendo a mi hijo. O sea, lo amo tanto que no dejo que se salga hasta que pueda terminarlo, porque esta disciplina, cuando él la asocie como placer, va a lograr lo que quiera en la vida, porque se va a ser autodisciplinado y no va a ir por el camino fácil como hoy en día, que ya estamos, híjole, tanta dopamina que buscamos lo fácil. Lo fácil es lo que buscamos y bueno, lo fácil no está realmente lo que queremos. ¿Qué pasa cuando hay un bloqueo? Por ejemplo, que el niño no quiera desarrollar o desarrollarse en esa área. No, ahí te va. Naturalmente, cerebralmente, no van a querer hacerlo porque representa un desafío para ellos. No, sí. No es que quieran. Hay un video que mandó una mamá y me dijo, justo de esto hablaste en la junta, por eso me encanta y no sé qué. Un video de un terapeuta en donde pasa el niño y el niño está llorando, literal, y no quiere subirse a los cubitos y hacer los ejercicios y echa unos berridos grandes, pero el terapeuta no se rinde y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo hace hasta tal grado que el niño después lo hace, lo disfruta, le gusta y el niño no solamente disfruta eso, sino que desarrolló ahora un proceso que lo llevó a disfrutar. Antes lo que le costaba trabajo, hoy no. Él se sabe poderoso, se siente
capaz, sube su autoestima, aumenta su orgullo, la seguridad, entre muchos otros beneficios. Entonces los bloqueos existen sí, pero son bloqueos que requerimos enfrentar junto con los niños. Cuando hay conciencia y conocimiento de la neurociencia lo podemos aprovechar a nuestro favor. ¿Cómo entonces logran ustedes esa parte? Por ejemplo, estoy figurándome y estoy tratando de entenderlo, porque, bueno, pues yo también fui una niña rebelde y rebelde al aprendizaje, y también fui muy castigada en el sentido de es que vas a ser una burra si no lo haces, ¿no? Entonces, obviamente te provoca ahí esa circunstancia de que, bueno, pues permanecí muchos años pensando que era una burra porque nunca pude aprender determinadas cosas. Cuando ustedes están en ese proceso, que están tratando de convencer al niño, o más bien de hacerle una estrategia para que efectivamente aprecien las multiplicaciones, en esa línea, ¿qué es lo que hacen? O sea, la neurociencia, ¿cómo juega ese esquema para que ellos entonces pues ya los convencieron de que efectivamente probar la multiplicación o realizarla es algo que les puede producir un beneficio lejos de un... Sí. Usamos justo la neurociencia a nuestro favor porque cuando hay una opción, mira, el niño no se comporta igual con las demás. Vamos a poner ejemplos para que sea más sencillo de explicar. Es el mismo niño con diferentes maestros a nivel secundaria. Porque es el mismo niño con la misma conducta, el mismo comportamiento, la misma educación, en el mismo momento de su vida, en el mismo entorno, tiene diferentes comportamientos con diferentes maestros. Y si hay un maestro con el que llega corriendo porque sabe que ese maestro le cierra la puerta, y hay otro maestro que como es medio abierto, le llaman, pues no cumple, no hace, no tal. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si es el mismo niño. ¿Por qué con uno saca el potencial, lo libera y funciona y con otro no? Bueno, porque marcan campos energéticos diferentes. Y es lo que nosotros hacemos. Cuando los niños saben que pueden ganar, van a luchar por ganar. Y cuando saben que no hay forma de ganar, ellos van a dejar de estar luchando por ganar. ¿Qué genera? Que este potencial increíble, creatividad, imaginación, disposición, energía, que usan para salirse de esto que no quiero vivir, como hacer berrinche, como gritar, como llorar, como ahogarme, como pelear, ya no lo usan para salir de eso. Lo usan para terminar porque saben que terminar lo saca de eso. Y cuando lo terminan la primera vez, la segunda vez es más fácil, la tercera más fácil, y entonces vamos avanzando cada vez mucho más fácil. Se hace una carretera neuronal y los niños dejan de estar negociando. Los niños no negocian con quien saben que no se puede negociar. O sea, cuando el mamá, y por eso se comportan diferente con la abuelita que con mamá, que con un papá estricto, y al papá estricto ni le piden porque saben que va a decir no. Pero al otro le ruegan, ándale tantito, nada más uno, ándale, ándale, y van a estar negociando hasta que lo consigan. Y tiene que ver con los límites que nosotros ponemos, límites, reglas y consecuencias. No tenemos que castigarlos porque hay consecuencias claras que antes previas fueron pactadas con los pequeñitos y que saben que ellos, cada acción tiene una reacción y cada cosa que hacen tiene una consecuencia. Puede ser positiva o negativa, pero ellos se la ganan. No es mamá mala que lo castiga o maestra mala que le impone. No, es ellos mismos que decidieron hacer esto y con su decisión vienen responsabilidades y vienen consecuencias. ¿Hay una diferencia entre lo que es en ese momento la conciencia a lo que es una percepción de las cosas? Sí, mira, es que esta pregunta es muy profunda. Porque la conciencia es una frecuencia que hace que percibamos la información de cierta forma, pero la percepción y la conciencia en ese punto tienen que ver con el programa que traigan precargado. Una vez que ellos se dan cuenta que pueden a nivel conciencia, eso lo toman como un reto y los niños aman los retos. Esto la verdad que yo cuando lo descubrí me pareció increíble. Puedo dejar a los niños jugando 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero se van a aburrir de estar jugando y puedo dejarlos haciendo un reto y pueden tardarse todo el día, 2 días terminando el reto. A todos los cerebros nos gustan los retos, nos gustan los avances, nos gusta saber que estamos haciendo algo con sentido y con significado. Por eso tenemos un aprendizaje significativo, que signifique algo. ¿Para qué voy a hacer la plana? ¿Cuál es el objetivo de hacerla? No hay ningún significado en hacer la plana. Pero si yo encuentro como formador qué va a significar para ti hacer la plana y yo me doy cuenta que me estoy haciendo más inteligente, que me estoy convirtiendo en un superhumano, que estoy avanzando, que estoy haciendo, que me estoy automidiendo, que soy mejor de lo que era antes, que me puedo comparar con los demás y puedo sentirme más o me puedo comparar con lo que era antes. Bueno, desde ahí cambia el para qué lo voy a hacer.
Y justo este aprendizaje significativo lo manejamos con múltiples estrategias. Tenemos unipesos, ganan dinero los pequeñitos ahí en la escuela, ganan insignias, si trabajaste bien, esta es una insignia que la vas a cambiar por una parte de tu traje de superhéroe para tener superpoderes y bueno, tiene validez lo que estás haciendo. Tenemos roles, juegos de roles en donde cambia lo que haces una vez, otra vez, otra vez y el niño calladito al final tuvo un momento en donde tuvo que hablar y se expuso a algo que no hablaría en un contexto de juego, que aparte el juego es la mejor forma de aprender. Entonces lo disfrutan, aprenden y van transformando esta parte de límites o de bloqueos que antes tenían. Por lo menos en la escuela lo logramos súper bien y en casa estamos trabajando para que también lo logren igual. Hay niveles de conciencia y hay niveles de percepción dentro de lo que ustedes están manejando en esa enseñanza. Cuando yo, por ejemplo, tuve, y fui testigo, de todo este manejo de kermés que les hicieron aquí en el teatro, porque estamos pues en la locación del Teatro Fray Bartolomé de las Casas, y tuvimos pues la gran visita de Unicrea, y se hizo una kermés, donde veías a los niños muy entusiasmados en hacer esta venta, de vender sus dulces, sus golosinas, sus frutas picadas. Ahorita hay una circunstancia que también nos está invadiendo, que es la nueva gastronomía, que se le llama vegana, o se le llama, pues sí, ¿no? O sea, vegana, que finalmente es una tendencia. Yo lo tomo así, como una tendencia. Es mi punto de vista muy personal, sin ofender a nadie. Pero, por ejemplo, cuando ustedes manejan esta situación de lo que es estás consciente de que el vender a lo mejor el café te va a generar pues un ingreso, además de un beneficio, además de que todo ese beneficio pues te va a generar que también puedes ahorrar y que luego más adelante vas juntando más y te va la percepción de ese tipo de ganancias. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ya están ellos influenciados con una alimentación sana? ¿No? Es decir, pues yo voy a comprar jícamas y voy a comprar pepinos porque me va a hacer un bien también. Y ahí ya se vuelve una percepción integral con esa a conciencia de algo que están haciendo o están generando, les está generando dinero. ¿Qué es lo que pasa cuando están vendiendo golosinas? Que es parte de lo que también tiene que ser un sistema integral de una alimentación sana con los niños, porque allá afuera, fuera de lo que es el esquema de Unicrea, el mundo es muy cruel y el mundo tiende a tener esa situación de vender y ser siempre el tentador de vicios, el tentador de situaciones en las cuales los niños siempre están condenados a vivir en las tiendas y que tienen bueno, golosinas, dulces, chicles, papitas, frituras, en fin. ¿Cómo lo manejan con ellos? Al final es conciencia. Mira, no podemos sacarlos de los entornos en los que vivimos. Al final los vivimos y son una realidad. Es una realidad que nos están envenenando con alimentos ultraprocesados y que la principal causa de bacterias, bueno, de enfermedades son tantas, o sea, incluso hasta el cáncer, o sea, tiene que ver con parásitos y los parásitos y los tumores son estos huevos de los parásitos que a veces cuando hacen la biopsia abren y se expanden y bueno, es un lío tremendo que no somos conscientes. Nosotros lo que hacemos no es evitarles ni ponerlos en un mundo color de rosa, ni ponerlos en una burbuja en donde todo está bien, sino hacerlos conscientes justamente de lo que hay, de cómo manejarlo y cómo observarlo desde un punto de vista totalmente diferente. ¿Cómo lo hacemos? Primero, nosotros no cargarle emocionalmente las cosas como algo negativo o positivo, sino dejarlos que tengan un criterio propio y que ellos puedan elegir. Es decir, si la muerte es mala o es buena, depende de la cultura en donde la veas y el momento y el contexto. Entonces, si yo les digo, ¿qué creen? Porque tenemos mascotas ahí. Se murió tal y ay, vamos, híjole, y tal cosa y... O sea, desde la parte energética, yo ya les estoy programando algo a nivel conciencia de que la muerte no es buena y que aparte van a sufrir y que tienen que llorar y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo les comparto, ¿qué creen pasó? Se murió y tal, tal. Se murió, sí, muchos con curiosidad lo toman, otros con diversión, otros con tristeza. Y hay tantas diferentes formas de tomarlo que dicen, bueno, no tengo que ser triste o no tengo que tampoco alegrarme, no, pues tengo un sinnúmero de opciones de cómo tomar o cómo observarlo y puedo elegir.
Y esta parte de elección, esta parte del criterio, del pensamiento crítico que se hace en los pequeñitos, creo que es realmente la mejor forma de blindarlos allá afuera. No enseñarles a que estén del lado de una postura o de otra, sino que puedan discriminar por ellos mismos y decidir por ellos mismos qué hacer y qué no hacer, y que sean conscientes de las consecuencias que hay. Y bueno, ahí es cuando pueden elegir con conciencia y ya no tienen culpas que estar cargando ni quedar bien con estructuras de cierta forma, sino que los liberamos realmente a que puedan ser ellos mismos y que por ellos mismos se den cuenta de qué tanto puedo decir sí, puedo decir no, de acuerdo a mi propio criterio y Claro, al programa que me estoy formando, porque traigo uno y no es mío, pero puedo formarme el mío. claro, claro. Y ese es el libre albedrío. Ujú. Oye, Raúl, qué interesante, porque además de todo, yo creo que sí es cierto que definitivamente la conciencia muchas ocasiones se ve influenciada por nuestra propia conciencia, ¿no? Y que a final de cuentas, pues intentamos ser eh, a veces razonables con las circunstancias que nosotros vivimos, pero nos rebasan los miedos. ¿Qué es lo que pasa cuando sobreprotegemos a los niños dentro de un área en la cual sabemos que conocemos, pero que ellos desconocen? ¿Y cómo lo manejan entonces ustedes? ¿Trabajan algún tipo de meditación con los niños? Sí, nosotros trabajamos en esta parte de ejercicio cerebral constante. Diario hay mindfulness. No solamente eso, hay gimnasia cerebral, estar ejercitando los dos hemisferios. Y yo pongo este ejemplo, imagínate si vas diario al gimnasio desde que eres pequeñito, ahora imagínate hacerlo a nivel cerebral. Újole, estamos formando superhumanos literalmente, porque esto aparte es una rutina, ya tienen rutinas, le llamamos rutinas de poder, que ellos lo hacen. Primero hay descarga emocional en la escuela. Lo primero que hacen es llegar a descargarse emocionalmente. Un niño estresado, enojado, triste, frustrado no aprende. ¿Y cómo se descargan? A través del juego. Se les olvida todo y es muy fácil para los niños hacerlo. Ellos llegan, juegan, hay juegos dirigidos, juegos libres, pero cuando juegan se destraban. Aparte juegan con las maestras, no la ven para arriba, con alguien que tiene que decirles qué hacer, cómo hacerlo. Hay una interacción real, con una conexión real con esa persona que va a estar con ellos. Y desde ahí empezamos. Ese es el primer momento en Unicrea. La descarga emocional, después el mindfulness, la descarga de oxitocina a través de abrazos, 20 segunditos de abrazo. Híjole, es como si tomaran una pastilla que los va a hacer sentir bien. Se Claro. ponen en mejor estado emocional. Si se sienten bien, actúan bien y si actúan bien, tienen buenos resultados. Este proceso nos ha funcionado muchísimo y tenemos algo que se llama superaprendizaje. Aparte de la musicoterapia que tenemos todo el día, que aparte genera frecuencias cerebrales y hace que aprendan más, los niños aprenden muy rápido y no tenemos muchas cosas como el chino mandarín, como la parte de educación financiera, como el neurofit, que es la parte corporal, entre muchas otras cosas, Bien. y muy poquito tiempo para poderlo abordar y aún así que aprendan súper bien y que estemos mucho más arriba del estándar tradicional actual, hace que, bueno, pues estemos muy contentos y que continuemos con el programa completo, porque la parte académica no es lo más importante para nosotros y no es que seamos malos, de verdad que estoy súper orgulloso con el trabajo que están haciendo cada una de las neuroeducadoras y en la escuela en general, pero no es nuestro fuerte, no es nuestro objetivo principal, es que los Ujú. niños sean felices. ¿Cómo manejan cuando hay un niño con ira? Primero que la sienta y que la viva y que justo aprenda a trabajar con esa ira. No es quítate la ira, no la tengas, no. Experimenta esa ira. Vive esa ira y desde vivir esta ira aprende a manejar la ira. Está bien que te sientas así. Nosotros no invalidamos la emoción. Si nosotros la invalidamos, ya desde ahí estamos descartando lo que siente el niño y diciéndole que está mal. Y bueno, pues más se mete en esa parte. Pero hay un manejo de control. Sí, tenemos protocolos para todo, tenemos un montón de protocolos internacionales para poderlo manejar, pero sí hay pequeñitos que de repente se frustran y bueno, esta frustración sabemos cómo irla manejando para que los pequeñitos puedan aprender justo de esa frustración y siempre los llevamos a una conciencia, a que se den cuenta qué es lo que lo causó, por qué lo sentí, qué tanto me benefició, qué puedo aprender de esto, qué conseguí, cómo evitarlo de nuevo, cómo aprender de esto que viví, o sea, eh, la conciencia viene a través, mira, la atención Ujú. es lo importante y dijimos la atención a través de preguntas, son preguntas poderosas que llamamos, en donde los pequeñitos los ponemos en estados emocionales óptimos a través de una autorreflexión que hace que generen conciencia en ellos mismos. ¿Cómo ven ustedes al momento de que manejan la conexión de los niños cuando crean algún vínculo ya sea con, por ejemplo, con alguno de los maestros o maestras? ¿Cómo manejan esa conexión con los niños que no confundan? ¿Sí? Porque luego yo creo que a veces hasta la misma necesidad de amor, porque llega a pasar, puedan generar algún vínculo amoroso con algún maestro. ¿Les ha pasado? ¿Ha llegado a suceder? No,
No hemos tenido ninguna de esas. Sí que quieran mucho a las maestras, sí. Ujú. Sí que las aprecien y que tengan confianza en ellas, sí. Y creo que eso es parte de lo que estamos buscando. No tenemos esta barrera que limita mucho en donde sabes que hay un límite y tú hasta allá y yo para acá. La verdad es que no. Creo que la mejor forma de generar buenas relaciones profundas es a través de los vínculos. Y si yo me vinculo contigo en una conexión individual, incluso contigo, eso genera que haya confianza Sí, por y es supuesto. más fácil que aprendas y que te dejes guiar y acompañar de alguien que confías que de alguien que le temes o de alguien que no conoces. Y justo nosotros quitamos esas barreras y la verdad que tenemos muy buenos resultados con esa parte, porque la parte emocional en los pequeñitos en la escuela es una parte que es de las más cuidadas. Ujú. Y de hecho también me imagino que ha de tener algún proceso con los padres, ¿no? Los padres cuando tengan alguna necesidad o tienen alguna necesidad de diálogo con algunos de ustedes por la misma intención de saber, este, digo, pues el conocimiento del sistema que ustedes están manejando. Yo creo que debe haber padres que también dicen yo quiero estar dentro y Sí. quiero que alguno de ustedes también hasta me asesore. Sí, Se ha sí. sucedido. Sí, tenemos muchas preguntas que nos hacen constantemente. Yo creo que diario, porque pues nadie nos enseña a saber ser papás y no sabemos por dónde voy, qué estoy haciendo bien, qué no hago bien, cómo manejarlo. Y la verdad es que también hay conexión con las maestras. Hay muchas escuelas que limitan esa parte y digo, yo no sé quién está enseñando a mi hijo, ni la conozco, ni conozco sus intenciones, sus motivaciones, si lo está observando bien. Pero una vez que puedes platicar y acercarte, tener esta cercanía y que te des cuenta que conocen a tu hijo y cómo lo están llevando y conocerlo a través de ojos de alguien y cómo alguien también lo aprecia y le tiene cariño y está luchando para que saque su mejor potencial, eso te da una seguridad que como papá no la tienes en cualquier lugar. Y Claro. la verdad es que es lo que más buscamos nosotros, no buscamos que sea una educación superficial, sino de verdad una educación integral que les funcione en todos los ambientes, todos los aspectos de la vida de los pequeñitos. ¿Ustedes manejan también algún sistema con niños con capacidades diferentes? Sí, nosotros no discriminamos, nosotros no prohibimos la entrada de ningún pequeñito. Tenemos diferentes tipos de trastornos, conductas, etiquetas, etcétera, y para Ajá. nosotros es simplemente un niño más que es igual que todos los demás pequeñitos, que no, tal vez no tenga la etiqueta de neurotípico, pero aún así es igual de individual que cualquier otro. Solamente hay Claro. que aprender cuál es el proceso de aprendizaje que tiene ese pequeñito y nosotros dejamos que los niños nos enseñen a enseñarles, Ujú. porque ahí está realmente en donde los niños van aprendiendo. No vas a aprender como yo quiero enseñarte, no, no, no. Si tú eres individual, ¿cómo te voy a enseñar igual que al otro y que al otro y que al otro? Y buscamos estrategias desde toques, infinidad de cosas que vamos creando y no solamente es trabajo de una maestra, todos estamos en conocimiento de todos los pequeñitos y trabajamos con todos los pequeños y platicamos y nos vamos formando constantemente en beneficio de los pequeñitos, que eso es lo realmente importante. El trato la educación, perdón, lo que es el aprendizaje de ellos es al igual por todos. Se maneja igual o tienen alguna, pues se puede decir que algún sistema especial también para algunos casos o es igual, Es individual. es individual. Sí, sí. Bien. Sí tenemos nosotros un proceso, un protocolo, objetivos que cumplir, pero al final cada niño lleva su propio proceso y se va midiendo con él mismo. Es individual porque cada niño es un individuo distinto. Por eso es que, mira, platicaba hace poquito con un director que me decía, ¿cuántos niños tienes? Uy, con 3 veces menos de maestras, yo los sacaba. Y digo, sí, sí, no digo que no, hay escuelas que tienen 40 alumnos en un salón, pero qué tanta atención se les da realmente, Sí, qué tanta claro, atención personalizada, porque no es lo mismo que yo llegue y enseñe, yo enseñé, pero ¿quién aprendió? ¿Y claro. cuántos aprendieron? ¿Y qué es realmente lo que se llevan de esto que estoy dando? ¿Tengo mi evidencia? Sí, aquí está mi carpeta de evidencias, está en Toluca, vela a revisar, ahí está, yo lo di, yo cumplí y me pagaron, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de tantos años educando en un sistema que los hace infelices, que no les gusta, para después programarlos a que vayan y sean felices? No funciona. Y Claro. ya tenemos evidencia más clara que nunca de que no funciona. Bueno, realmente la educación tradicional está diseñada para otra cosa y sí funciona. Y la verdad es que es generar empleados obedientes. Y ha funcionado desde que se creó y como se creó y esa estructura, por eso no la mueven. O sea, Ujú. es increíble que los celulares hayan cambiado tanto y cada año vayan cambiando y que la educación siga igual durante tantos años. Claro que funciona para el sistema, no para el individuo. Sí, claro, porque pues al final de cuentas esto es un sistema, el que ustedes están manejando es completamente distinto. Sí, O sea, no es lo mismo una escuela ordinaria, una escuela normal, al sistema que ustedes están llevando, porque es una modalidad pues completamente integral. sí. Y sobre todo que además ahorita que estoy recordando me habías comentado que también manejan parte de lo que son el desarrollo artístico
de todo lo que es las actividades. ¿Es canto? ¿Qué más? Sí, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, el diciembre pasado tuvimos el show de talentos. Okay. Cada niño es bueno en algo diferente y está bien que se reconozcan como individuos únicos y diferentes y que no se comparen con nadie. Está bien el niño que está bien, que es bueno para correr y el niño que es bueno para leer y el niño que es bueno para entender y el niño que es calladito y el que es hablador. Cuando se conocen como individuales y se aplauden sus cosas y le aplauden a los demás sus cosas, dejan de compararse y eso quita la competencia y hace que se sientan más seguros, que se empiecen a amar y conocer justo como son. Desde ahí se pueden desarrollar muchas cosas y cada niño va eligiendo el camino que tenga. Tenemos exploradores del futuro en donde los niños van conociendo las profesiones del futuro, en donde ellos se van eligiendo, quiero ser esto, quiero ser lo otro, pero desde el conocimiento real. Esto no lo manejan ni en las universidades. Yo recuerdo que quería estudiar yo en negocios internacionales y si alguien me preguntaba en ese momento por qué, yo no sabía. O sea, yo realmente era porque se escuchaba padre y porque mis papás decían, ¡ay, mi hijo va a estudiar esto! Y yo quería que también dijeran. Y cuando le platicaba a mis amigos, decían, ¡ay, negocio internacional! No sabía qué carajo hacía un licenciado en negocio internacional. Yo no lo sabía, nadie me lo enseñó, no me lo explicaron, no lo viví. Y así muchos eligen carreras y aparte desperdician vidas y aparte no les gusta lo que hacen y bueno, lo estamos viendo una y otra vez y nosotros queremos que los niños hagan conciencia realmente de lo que aman hacer y les desarrollamos mentalidad de dueños, que eso cambia muchísimo, no es lo que hagan sino cómo lo hagan y desde qué mentalidad la hagan, desde la inteligencia financiera, desde cómo hacerse responsables, desde cómo dar en lugar de recibir, porque un dueño es responsable de todo, si no sale bien, el dueño es el que paga los platos rotos al final de cuentas. Claro. Y esta responsabilidad viene con poder, claro que sí, y este poder te va a dar muchas cosas, pero ocupas aprenderlo desde que eres pequeñito. Y esa es la mentalidad que nosotros creamos en los niños. La vez pasada que formaron la parte de los emprendimientos, les pregunté a los niños, niños, ¿qué quieren ser? Y todos dijeron, dueños. Y a mí me dio tanto orgullo que dijeran dueños. Porque uno quiere ser maestra y la otra quiere ser peluquera, lo que sea, pero al final quieren ser dueños de su sistema, de su tiempo, de sus elecciones. Quieren ser dueños y eso cambia la mentalidad completamente. Claro. No salen a ser empleados obedientes y hacer lo que alguien más les dice, como se los dice, trabajar 8 horas, viajar durante 3 horas, ganar poquito, no saber en qué gastarlo, vivir frustrados, esperar vacaciones, odiar tu trabajo, odiar tu vida y bueno, eso no es de una persona, ya es de miles. Y a veces es bien complicado, Raúl, porque yo conozco a varios chicos que realmente no quieren estar dentro de lo que es el sistema, porque son enemigos de todo lo que es la programación de la que llamamos. Y esa parte a veces es complicada porque, por ejemplo, estamos sometidos a que para todo tenemos que hacer trámites. Para todo tenemos que sacar nuestro INE, nuestra CURP, ya hasta nuestras pobres mascotas hay que sacarles el CURP, ¿no? Y digo, y finalmente estamos atenidos a tener que trabajar sobre un sistema. ¿Cómo canalizamos también esa parte? Porque los niños efectivamente están siendo independientes, están haciendo su propio libre albedrío, lo están trabajando de una manera preciosa. Pero entonces ya cuando se van a enfrentar al sistema, ya ustedes están dando los elementos necesarios para ser completamente independientes, autónomos. Sí, y eso también tiene que ver con enfrentar el sistema, porque no se van a salvar de todo lo que está hoy en día, se van a enfrentar a eso, y justo les damos las herramientas para que ellos se enfrenten, y para que se enfrenten desde una conciencia totalmente diferente. ¿Por qué no me gustan los procesos? ¿De dónde viene la falta de procesos? ¿En qué momento en mi vida un proceso significó algo negativo para mí? ¿Por qué no hacerlo? Simplemente paso a ABC y adaptarme al proceso. Si hay personas que lo hacen, ¿qué me falta a mí? Uso esta situación incómoda que no me gusta para poder aprender y trabajar en mí. Y ahí esto es una bendición, porque a pesar de que no estoy viviendo en las mejores condiciones, que tal vez no es como quisiera el sistema completo a nivel país, puedo ocupar todo en mi propio beneficio y crecimiento. Ya no me quejo, ya no me enojo, ya no peleo contra eso, sino todo lo uso para seguir creciendo. Que al final ese es el objetivo y empiezo a disfrutar, que volvemos a lo principal en los pequeñitos. O sea, el objetivo de que un niño despierte es que sepa el objetivo final del juego de la vida, que para mí es disfrutar. Si no disfrutas, de nada vale lo que sea que hagas. Pero es que además también tienen que hacer y aprender el uso del manejo de la curiosidad, ¿no? Sí, eso es natural. O sea, tenemos algo que se llama el gen del aprendizaje infinito y viene de la curiosidad. Hoy en día se desactiva en la secundaria, increíble.
Pero ya en secundaria ya no quieren aprender, ya no quieren ir a la escuela, No. lo asociaron con la escuela con aprendizaje y el aprendizaje con algo negativo, ya no lo quieren, lo desactivan y esa curiosidad se pierde. Cuando la curiosidad es justo lo que hace que nos conozcamos realmente y que lleguemos a despertar. La curiosidad, la creatividad, la imaginación, yo creo que son hiperfacultades del ser humano que son pocas veces valoradas y muy pocas veces desarrolladas. Ahí nosotros, claro que la parte de la imaginación, la memoria, la atención, La indagación. eso es súper importante para los pequeñitos. Y no se los censuramos, al contrario, los motivamos a que continúen, que pregunten, que decidan, que se hagan preguntas. Nosotros trabajamos a través de preguntas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Te funcionó? ¿Qué vas a aprender de esto? ¿Qué crees que sintió la otra persona? Y simplemente preguntas, ellos se responden solitos, ¿eh? Y no tenemos ni siquiera que ponerles un castigo como en otras escuelas, ni hacer nada, porque se generó conciencia y aprenden realmente del acto que hicieron. Claro. Y ante lo que es el asombro. Pues mira, yo creo que nacemos con esto. Y yo creo que es una energía de las más poderosas que hay. Porque si te das cuenta, no hay un momento que se repita. Todo es nuevo en cada momento. Y si lo dejamos es que, o sea, si no nos damos cuenta de esto es porque estamos totalmente distraídos, viviendo en nuestra mente. Este momento, ¿cuándo lo voy a volver a vivir? O sea, este momento, este minuto es increíble, es nuevo y nunca lo voy a volver a vivir. Pero digo, no, ya sé que mañana trabajo y me toca esto y esto. No es cierto. No es cierto porque no sabes cómo va a ser el mañana. Otra vez estás viviendo en tu mente. No estás experimentando el hecho de estar pensando, siendo consciente de que pienso y que lo que pienso no es como lo pienso, pero puedo disfrutar este proceso. Y ahí estoy disfrutando, pase lo que pase, haciendo lo que haga, porque es una experiencia que es justo a lo que vengo en este plano. Estoy aquí para poder experimentar, soy una conciencia hecha carne para experimentar. Y ni siquiera eso, ya no experimento, ya me cuento todo, lo proceso, lo intelectualizo y este proceso hace que me lo cuente y creo que es verdad y me pierdo de la maravilla del momento. ¿Tú crees que un adulto pueda volver a retomar esos procesos? Sé que lo puede hacer. Soy consciente y lo he visto varias veces ocurrir. Cuando te das cuenta, ni siquiera es tan complicado como suena. Para empezar es aceptar lo que estás viviendo y no querer cambiarlo. Porque ya lo estoy viviendo. Ahora, si ya lo estoy viviendo, ¿para qué lo quiero cambiar? Mejor lo conozco. Y cuando lo conozco ya estoy en el presente. Y además me quito de historias porque no es verdad, porque no lo conozco, porque es nuevo. Y cuando lo vivo sin historias, todo se puede disfrutar. ¿Cómo? ¿Cómo lo procesas? Ni siquiera es procesarlo, es experimentarlo, porque cuando lo procesas lo conviertes en intelectual y entonces ya te lo cuentas y al contarlo ya no ya no es lo que tú viviste, no yo puedo experimentar una taza de café y es experiencia, ¿cómo se la digo? Eso se llama qualia, viene desde hace mucho tiempo y esta qualia es algo indecible, o sea, yo cuando lo intelectualizo ya lo procesó mi cerebro a través de mi programa y yo o sea, no sé si tu café es igual para mí que café, o sea, yo te digo una flor y tú piensas en rosa, yo en margarita y según te estoy hablando y según pensando que me comunico, no es cierto, me estoy comunicando conmigo mismo a través de ti. Claro. Y cuando soy consciente de eso, ¡pum!, despiertas. Claro. Y eso es lo que queremos lograr en cada uno de los pequeñitos, que llegue a este momento de darse cuenta de la verdad, que la verdad te hace libre. Y lo he comprobado, lo sé y lo voy a seguir fomentando. Además de que ustedes permiten que vivan su presente. Sí, yo creo que nada bien es darnos cuenta. Yo creo que es necesario en el sentido para poder ustedes entrar dentro de todo su sistema de enseñanza de neurociencia, es disfrutar cada segundo de lo que ellos están palpando, oliendo, degustando. Tú lo acabas de decir. O sea, aplicar sus 5 sentidos, aplicar sus emociones, sus sensaciones. O sea, todo lo que conlleva un momento que están viviendo para que vean que efectivamente todo es real, sin preocuparse por lo que va a pasar a lo mejor más adelante, ¿no? O sea, esos procesos son precisamente educativos, de enseñanza, y que a la larga se van haciendo hábitos. Sí. Y hace que su vida la empiecen a disfrutar, sin importar qué ocurre en ella. Porque ahora se dan cuenta de que lo que creen no es como lo creen, solamente es un pensamiento que así piensan y que está programado, pero ya tampoco pelean con eso. No hay para qué hacer más, y esto nos lo enseñan muchas culturas, pero lo más importante es aprenderlo por ti mismo, observarlo, darte una autoobservación profunda y te das cuenta que la vida es tan hermosa, que ahí aprendes a disfrutar de todo, quitándote tantas telarañas mentales de lo que debería ser. Claro. Y puede ser tú, y ahí es cuando despiertas realmente. ¿Qué le dirías a un adulto para que empiece también a conocer sus propias sensaciones? Yo creo que le diría que aprendiera de su niño interno que ha sido,
Ese niño que no etiquetaba, ese niño que no se quedaba con las cosas, ese niño que se permitía ser genuino, que si tenía comezón en la nariz se la rascaba sin importar el qué dirán, que no tenía miedo, que se permitaba soñar. O sea, ya lo hemos experimentado, lo hemos vivido y creo que les recomendaría escucha a tu gran maestro que es tu niño interno. Rescatemos a los pequeñitos y mantengámoslos en esa parte tan increíble de enseñanza que yo creo que estamos hechos para aprender de los niños realmente. ¿Y algún niño que ha llegado a decirte, yo ya quiero ser grande? No, yo creo que me han dicho y lo que me acuerdo mucho es gracias porque en esa escuela soy feliz. Ah, qué bonito. Y a través de eso es como si escuchara a aquel niño que fui yo, en donde padecí en la parte escolar y también toda la vida de la niñez que no fue tan grata como me hubiera gustado y tenía esos miedos internos que no me dejaban experimentar lo más hermoso de la vida que es la niñez. Entonces es cuando me motivo y me doy cuenta que lo estoy haciendo bien y a pesar de todos los obstáculos a nivel sistema que nos impiden que sigamos con esta transformación, me motiva y me da mucha fuerza y energía para continuar y seguir. Claro que sí, porque además, tú lo acabas de decir, estás honrando a la niñez. Sí. Y le estás honrando de una manera muy bonita, muy procreativa, pero además que va a tener de verdad, unas consecuencias increíblemente positivas en esos niños que los van a adorar siempre, siempre, pues se van a acordar de ustedes. Fíjate que una de las cosas que nosotros como humanos tenemos es que siempre, a pesar de que pasan los años, tenemos a un maestro que nunca se nos olvida. Ya sea incluso yo me acuerdo de una maestra que tuve en el preescolar, ¿no? Y a veces puede ser una maestra que te puso un granito de amor en tu corazón, como también puede ser un maestro que te marcó toda la vida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ustedes están marcando a muchos niños de una forma muy positiva durante toda su vida y lo van a transmitir y lo van a enseñar también, ¿no? Porque al final de cuentas somos una concatenación. Pues muchas felicidades, Raúl. Muchas gracias. ¿Cómo podemos llegar a tu universidad? Platícanos un poco de eso. Unicrea está ahorita en Cuautitlán Izcalli. Estamos planeando tener una en cada uno de los municipios. Esperemos que no sea un futuro tan lejano. Pero pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales como Universidad Infantil Unicrea. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden tener toda la información. Y con muchísimo gusto y amor vamos a contestar sus dudas, vamos a recibirlos con cariño y podemos platicar sobre cualquier cosa que tengan de duda o inquietud sobre sus pequeñitos o el sistema que estamos manejando. Y este mensaje va, bueno, para todos los papás jóvenes, adultos, para todos los papás y para incluso hasta los abuelos, porque también hay abuelos que han tenido que fungir ahorita como papás. Sí. O sea, eso no es tan exento, incluso hasta familiares, tías, tíos. Acérquense a Unicrea, acérquense y de verdad abracen esta metodología tan interesante de lo que es la nueva universidad infantil, porque está súper completa y yo creo que todos y cada uno de los niños tienen el derecho de vivir algo tan formidable como es Unicrea. Así es que escriban, déjenos sus comentarios, hagan sus preguntas, porque seguramente Raúl va a estar indagando ahí en el programa y sobre todo viendo qué opinan ustedes y qué dudas tienen. Y él va a estar obviamente contestando a cada una de sus preguntas. Así es que recuerden que estamos en un programa más de Charlando con Marilu Zanella. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ti, Marilu, por esos espacios. Creo que impactas a muchas conciencias y creo que por ahí va justo nuestra misión. Eres una luz en el camino de muchas personas y te lo agradezco en nombre de todas esas personas que apoyas, que acompañas y que tal vez ellas todavía ni siquiera sean conscientes de todo lo que vas a lograr y conseguir en cada una de tus aportaciones y lograrlo en sus vidas. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, Raúl. Es recíproco. Y de verdad que esta sea la primera de muchas ocasiones que podamos encontrar y tocar muchos temas que nos atañen actualmente y sobre todo ante toda la sociedad. Con muchísimo gusto estaré aquí. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio.